se conocen más pruebas de la fuga de Aida Merlano, más preguntas surgen. En este video se observa cómo se prepara, se despide de quienes la acompañaban, se queda sola y saca la cinta de seguridad por la que bajó. Cuando se agarró de la soga y cayó al piso, el mamonazo fue siempre grande. ¿Quiénes más colaboraron en el escape? ¿A quién le beneficia que la excongresista no siga presa? Hoy rodaron las cabezas del director del IMPEC, la directora de la cárcel, El Buen Pastor, y la subdirectora de ese centro penitenciario. El dólar en Colombia no parece tener techo. La divisa se acercó hoy a los 3.500 pesos. Hablaremos con un especialista sobre los efectos de este precio en nuestro bolsillo y para saber qué puede pasar en los próximos días. Y les explicaremos los cambios en las normas para usar sus cesantías, especialmente para la educación de sus hijos. El Ministerio del Trabajo nos entrega los detalles. Esto es Sala de Prensa. Vergüenza, esa es tal vez la palabra que mejor describe lo que sentimos aún los colombianos más de 24 horas después de la fuga de la excongresista Aida Merlano. Y con esa palabra iniciamos hoy Sala de Prensa. Margarita, buenas noches. Así es, bienvenidos con vergüenza. Y es que, como lo advertíamos en nuestros titulares, se vienen conociendo más y más pruebas y detalles y videos como el que vamos a ver ahora. Un video que fue revelado por nuestros compañeros de Blue Radio esta tarde y en el que se ven los detalles de la fuga. Se observa, por ejemplo, cómo se prepara, se pone guantes, se despide de quienes la acompañaban y, extrañamente, el odontólogo que la atendía y su asistente se van del consultorio. Sí, es Margarita, aquí vemos, ya se quedó sola, se cambió, tuvo tiempo hasta de cambiarse el jean que tenía. Hay una persona ahí al fondo de todas formas, pero ella saca la cuerda, pone la cuerda en la ventana y va a salir, como ya lo vimos y como lo hemos visto en el día de ayer. Quedaba la duda, de hecho esta mañana en el Consejo de Redacción decíamos, bueno, pero si ella en el momento, en la imagen que está en el consultorio está de jean, ¿por qué cuando salta está con otra ropa? Pues ahí estamos viendo por qué, porque logró cambiarse y hacer todo esto dentro del consultorio. Y lo que es seguramente muy probable es que apenas dio la vuelta a 2 o 3 cuadras de la moto, se cambió de blanco, que era una cosa muy visible, seguramente se camufló distinto. En todo caso, además de estas pruebas, se han producido declaraciones, por supuesto, de las autoridades, de los abogados de Merlano, de testigos, pues de la gente involucrada con el asunto. Quisimos recordar algunos cuestionamientos que hizo el sindicato del IMPEC y las respuestas que dio el hasta hoy director de esa entidad. Bueno, aquí hay varios hechos irregulares. El primero es cómo la dirección del establecimiento se está brindando este tipo de citas. Aquí hay que revisar si los internos de este país y aquellos de connotación y poder económico pues están viniendo no solamente a tratamientos odontológicos, sino que además estéticos. Esto es muy irregular. Las demandas que han hecho los privados de la libertad en años anteriores frente a las atenciones especializadas, pues nos dieron esa actividad de que tenemos que cumplirles el derecho a la salud. Muy irregular que a ella le hayan bajado el tipo de seguridad de 1 a 2, esto tiene 2 connotaciones diferentes. No es lo mismo que ella saliera con un grupo casi de 10 funcionarios y un vehículo a terminar al final saliendo solamente con una sola persona. Aquí hay muchas cosas irregulares en las que debe responder las directivas del IMPEC. Ella estaba sindicada, no se le había todavía notificado la otra resolución de justicia, entonces eso le da una calificación para estar en un nivel donde de acuerdo al plan de marcha frente a la cita médica ontológica se planificó el acompañamiento y la custodia para ella. Son 2 de las preguntas nada más, Margarita, porque son muchas las preguntas alrededor de esta fuga. Primero, ¿por qué le autorizan a ella un tratamiento como este, un diseño de sonrisa? Un recluso con una enfermedad grave puede pasar meses para que le autoricen un tratamiento y ella, recién condenada, tiene este tratamiento. Y la otra, el tema de seguridad, porque va solo con una sola dragoneante, solo una guardia y el conductor que se quedó afuera vigilando el carro, porque tenía que cuidar el carro parqueado afuera en la calle. Lo que está clarísimo es que la señora se fue con sonrisa nueva, además, y debe estar con una sonrisa de acá a acá. Y como lo dijimos, el general William Ruiz, al que acabamos de oír, hasta hoy fue director del IMPEC, ya que la ministra de Justicia le pidió la renuncia, así como a Diana Muñoz, directora de la cárcel de mujeres del Buen Pastor, y a la subdirectora. Pero siguen siendo muchos los interrogantes por resolver sobre este tema. Por eso hemos invitado a Diana Durán, editora judicial del diario El Espectador. Diana, hola, gracias por estar con nosotros. ¿Quiénes se benefician con la fuga de Aida Merlano?
Margarita, buenas tardes Germán también. Pues miren, nosotros hicimos el ejercicio de revisar el fallo en contra de Aida Merlano, en el cual se menciona un grupo largo de gente de la costa Caribe que según la Corte Suprema habría participado en la organización criminal que permitió llevar a Aida Merlano al Congreso en 2014 y facilitó otras elecciones tanto en 2015 como en 2018. Entonces, en esa lista están el senador Arturo Char, está el representante Laureano Acuña, está también el que era el segundo esposo de Aida Merlano, un hombre que se llama Carlos Rojano Ginás, está la diputada Margarita Ballén, hay unos concejales, Aizar Castro, está Vicente Támara, Juan Carlos Zamora, Jorge Rangel y Adalberto Ginás, que es familiar del que era el segundo esposo de Aida Merlano. Y hay otros nombres de personas particulares, entre ellos uno muy importante que es el empresario Julio Gerlain, el hermano del ex senador Roberto Gerlain. Todas estas personas en el fallo de la Corte Suprema, el Alto Tribunal pide que sean investigadas para saber si ellos participaron o no también de lo que la Corte y la Fiscalía llamaron la organización criminal que permitió que Aida Merlano llegara al Congreso desde 2014. Claro, Diana, y con la fuga de Merlano se pierde una testigo que podría haber sido clave en esos procesos. Pero hagamos una cuenta. Merlano fue condenada a 15 años, hace 15 días. Con el tiempo que ya había estado detenida, si obtenía rebajas, como obtienen muchos de los reclusos en Colombia, ¿en cuánto podría haber salido? Y se lo pregunto porque no parece un buen negocio el pasar su vida huyendo, que es lo que va a tener que hacer si no la recapturan, frente a lo que habría tenido que estar efectivamente en la cárcel. Yo creo que para hacer ese cálculo tendríamos que saber exactamente ella por qué huyó, y creo que eso todavía las autoridades no nos lo han dicho. La investigación, pues por supuesto, está aún muy prematura. Uno pensaría que por una condena de 15 años ella hubiera llegado a pasar 10 años o menos en prisión si hubiera cooperado con las autoridades al punto que en segunda instancia se le rebajara algo la condena, que era precisamente lo que ella pretendía. Su abogado confirmó que ellos estaban buscando unos acercamientos con la Fiscalía para que la Fiscalía certificara ante la Corte Suprema la colaboración de Aida Merlano, o por estudio, trabajo y otras actividades que se pueden hacer dentro de las cárceles para redimir pena. Entonces uno hubiera pensado que 10 años o menos ella hubiera estado en la cárcel, pero como todavía las autoridades no nos dicen qué fue lo que la llevó a ella a huir, pues no sabemos realmente por qué ella tomó esta decisión. Y evidentemente a mucha gente le convenía que no hablara. Usted, Diana, ¿cómo lee la salida del director del IMPEC y de la directora del Buen Pastor como consecuencia de esta fuga? Yo creo que son las típicas decisiones políticas que se dan apenas estos sucesos ocurren, pero también creo honestamente que son pañitos de agua tibia. Yo creo que la ministra de Justicia, Margarita Cabello, nos quedó debiendo hoy una respuesta mucho más profunda, en el sentido de cuáles van a ser las reformas estructurales para evitar que estos episodios pasen de nuevo. Porque yo creo que lo que hoy sí es claro, independiente de todos los interrogantes que aún quedan con este episodio, es que aquí hay una cadena de corrupción detrás que facilitó que Aida Merlano pudiera escaparse de la cárcel, de la tutela del IMPEC, pues. Entonces, mientras no se tomen decisiones de fondo, pues sacar a un director del IMPEC, discúlpenme la expresión, pero es cambiar el sofá. No se logra nada si no hay unas medidas más profundas y, como decía ahora, de cambios estructurales que nos lleven a situaciones distintas con este tipo de personas detenidas. Muy buen punto, Diana. Cambiamos el sofá, pero el problema sigue ahí. ¿Y qué otras preguntas cree usted que siguen sin resolverse frente a esta fuga y pues que estaremos investigando obviamente los medios de comunicación y que tienen que investigar obviamente las autoridades? Yo creo que en este momento es muy importante saber cómo fue toda la cadena de corrupción que permitió que llegáramos a que Aida Merlano se fugara. Hoy, ahora en la tarde, la Procuraduría sancionó a 8 funcionarios del IMPEC. Entonces, entre las preguntas que tiene la Procuraduría es ¿por qué el esquema que iba a llevar a Aida Merlano por fuera de la cárcel lo cambiaron a último minuto? Si a ella le cambiaron el nivel de seguridad, como ha denunciado el sindicato, uno de los sindicatos del IMPEC, porque ustedes saben que tiene como 70 sindicatos, entonces, ¿cuáles fueron los argumentos o de qué manera logró Aida Merlano que le cambiaran ese nivel de seguridad para así eventualmente poder salir a la calle con un esquema de pocas personas, que fue lo que ocurrió? Ella salió con 2 personas nomás. ¿Por qué no se vigilaron y no se hicieron los protocolos como debían hacerse? A mí me sorprende de los videos que conocimos hoy que había
un hombre vestido de azul, una chica joven, otro hombre joven, 3 personas ajenas al consultorio odontológico que estaban dentro del consultorio. ¿Cómo es posible que la dragoneante que iba con ella permitiera la presencia de extraños con una persona que está privada de la libertad? Detrás de esto yo creo que todos tenemos claro que hubo mucho dinero y es importante saber cómo ese dinero permeó las instituciones del Estado para que hoy estemos hablando de la fuga de Aída Merlano. Diana, con respecto a lo que usted decía, es evidente la renuncia del director del IMPEC, confirmando que en realidad ese cargo es un quemadero, o sea, el que llega ahí y le toca el siguiente escándalo grande, lo cambian, pero también lo que deja, digamos, en evidencia este episodio es la enorme corrupción que hay en el manejo de las cárceles y las enormes irregularidades que hay con quienes están privados de la libertad. Claro, Margarita, y eso no es un tema nuevo. Además, por ejemplo, miren, entre las personas que están hoy sancionadas por la Procuraduría aparece un funcionario que ya tenía denuncias de compañeras de él, o sea, dragoneantes del IMPEC, por acoso sexual. Y esto no más como un ejemplo de las miles de cosas que ocurren en cárceles. En El Espectador publicábamos un artículo ayer sobre unas denuncias de reclusas del Buen Pastor, es decir, de la misma cárcel donde estaba Aída Merlano, que se fueron a la Comisión Interamericana buscando que allá alguien haga algo, porque es que acá nadie hace nada, ni por las cárceles, ni por las problemáticas del IMPEC, ni por las denuncias de corrupción que hay. El año pasado o antepasado estaban imputando a gente del IMPEC por sobornos, por torturas a presos y la verdad es que no pasa nada. En este país no nos importan las cárceles, seamos honestos, a nosotros como sociedad no nos importa lo que pasa dentro de las cárceles, no nos importan los procesos de resocialización de los presos y por ende, cuando pasa algo así, pues es que es fácil, cambiamos al director y se acabó el problema. Ahora, los directores del IMPEC tampoco están en capacidad de tomar decisiones de fondo, esas decisiones son políticas, tiene que tomarlas el gobierno. El gobierno Duque ahorita nos debería decir qué se va a hacer para evitar más corrupción dentro de las cárceles. Es Diana Durán, editora judicial del diario El Espectador. Muchas gracias, Diana. Vale, Germán, con mucho gusto. Y pues sí, lo que dice Diana es muy cierto, o sea, esto claro, es el escándalo, vamos a tener una semana de escándalo y seguramente en unos meses o en unos días tendremos otro escándalo con cárceles, pero no le estamos prestando la atención que debemos y esto es la punta del iceberg de un tema de corrupción gravísimo que existe en ese sector y que si no se toman medidas que venimos pidiendo hace muchos años, van a seguir ocurriendo estos escándalos y estas cosas. Hay de todo, pues hay corrupción y hay tráfico de drogas, hay delincuencia, bueno, o sea, todo lo que uno quiera pasa en las cárceles, lamentablemente. Y, por supuesto, el tema no tiene nada de chistoso, es indignante para la sociedad colombiana, pero somos también un país que se ríe de sus males y se ríe quizá de sus dolores como forma de exorcizar. Sí, sabe que yo lo leo a veces, estos memes que salen y que vamos a ver ahora con el tema de Aída Merlano, seguramente ustedes han visto muchos de estos aquí con el Tino, bueno, todos ustedes seguramente los han visto en redes, pero aquí vemos algunos. Yo creo que también es un poco como la olla de presión que libera algo, como que los memes nos ayudan también a sobrellevar esta realidad y esta tragedia en la que se convierte a veces nuestro país. Claro, es la enorme creatividad de la gente, pero yo creo que también habla de la desilusión, casi de la permisividad social, ¿no es cierto? También con el crimen, con la violación de la ley, con la viveza esa que tanto se asocia con la razón de ser de los colombianos, que es también tan maluco, que a veces uno piensa que es un mérito y por el contrario es un gran defecto creer que el más vivo es el que gana y que el vivo vive del bobo. Sí, así es. Y bueno, así hacemos una pausa, la primera pausa de hoy, pero cuando regresemos el dólar está por las nubes. Vamos a ver cómo nos afecta en el bolsillo. Seguimos en Sala de Prensa. El dólar está alcanzando niveles históricos en Colombia. Hoy se negoció en un precio promedio de 3.497 pesos y alcanzó a superar en algunos momentos incluso esa barrera simbólica de los 3.500. Sí, parece que la divisa no tiene techo y antes decíamos que era por factores internacionales, el problema entre China y Estados Unidos, pero ahora también están jugando algunos factores internos. Pero pues por eso invitamos a Víctor Grosso de Data IFX, que es especialista en este tema. Y lo que queremos preguntarle primero, Víctor, es ¿por qué sigue subiendo el dólar?
Hola, un saludo para todos. Pues básicamente las razones siguen siendo la misma, principalmente el difícil entorno internacional, la guerra comercial que libran China y Estados Unidos, el Brexit, hasta el futuro del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Todo eso ha generado un gran nerviosismo en los mercados y es algo paradójico porque si miramos, Estados Unidos casi que está en el centro de todos estos problemas y aún así es el país en el que más confían los inversionistas. ¿Qué pasa? Que en medio de las tensiones actuales, los inversores buscan dónde llevar sus recursos y ven a Estados Unidos todavía como el país más seguro para invertir, donde su plata puede generar rentabilidades, donde su plata es casi imposible que se pierda porque este país siempre ha honrado sus deudas. Entonces eso genera una gran demanda, una gran compra de dólares, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, porque recordemos que este fenómeno de fortalecimiento de esta divisa se está presentando o se está viendo a nivel global. Aunque pues ya están preocupando algunas cosas puntualmente sobre la economía colombiana. Hay un tema que se llama el déficit en cuenta corriente que viene creciendo, es uno de los mayores problemas que tiene nuestra economía junto al desempleo y que nos deja muy expuestos a todas estas fluctuaciones de los mercados internacionales. Y en las últimas horas he visto algunos analistas ya preocupados por el futuro de la ley de financiamiento en la Corte Constitucional, que en los próximos días, en las próximas semanas, debe resolver varias demandas en contra de este proyecto. Hay que recordar que si se cae la ley de financiamiento que se ha venido implementando en este 2019, pues esto generaría mucha desconfianza en el mundo inversionista, porque dentro de los artículos aprobados, muchos tienen que ver con la atracción, con el flujo o con atraer inversionistas hacia nuestro país a través de ciertos beneficios. Así que todas esas cosas estarían motivando a que el dólar siga subiendo y a que el dólar marque, por ejemplo, en el caso de hoy, registros históricos, inclusive por encima de los 3.500 pesos. Víctor, pero cuando no es una cosa, es otra. Digamos, cuando no son la guerra comercial con China, son los atentados en Arabia Saudita y, bueno, los factores internos. Mejor dicho, como que nunca hay una buena que lo tire hacia la baja. Y aunque es difícil predecir lo que puede pasar, entonces suponemos que va a seguir subiendo. Claro, es muy difícil hacer predicciones y sobre todo que esas predicciones se cumplan. Si miramos hace 4, 5, 6 meses, casi nadie creía que el dólar llegaba a los 3.500 pesos y eso está ocurriendo el día de hoy. Pero si miramos todo lo que está ocurriendo en el mundo, factores nacionales, factores internacionales, esa posibilidad es alta de que el dólar siga subiendo en los próximos días, aunque depende mucho de la guerra comercial, de cómo Estados Unidos y China resuelvan sus diferencias comerciales en medio de las negociaciones que seguirán dándose en este mes de octubre. Pero resulta que cuando el dólar marca niveles históricos, rompe barreras, los analistas como que reconfiguran, replantean sus predicciones y nosotros estuvimos hablando en las últimas horas con muchos de esos analistas que tienen modelos para predecir el futuro de la divisa y no descartan, ya tienen incluidas dentro de sus predicciones o de sus estimaciones, aunque con una baja probabilidad, inclusive un dólar acercándose bastante a los 4.000 pesos. Esa cifra, esa barrera, esa proyección ya está incorporada en los pronósticos de algunos analistas colombianos dentro de todas las opciones de probabilidades. De hecho, quisiera comentarles que nosotros en Data IFX somos un medio especializado y a través de nuestra cuenta en Twitter realizamos una encuesta a nuestros seguidores. Muchos de ellos son analistas, son personas que toman decisiones sin la necesidad de ayudarse de terceros, decisiones de inversiones, saben mucho de los mercados, es un nicho bastante especializado, han respondido más de 1.400 personas y casi el 60% de ellos creen que el dólar podría llegar inclusive hasta los 4.000 pesos. Así que dentro de las posibilidades hay de todo, pero dentro de las nuevas proyecciones, tanto la gente como los analistas no descartan que llegue inclusive a los 4.000 pesos, pero todo depende de muchas cosas. No sabemos si mañana, pasado mañana, Donald Trump ponga un trino y sacuda los mercados hacia el otro lado, es decir, que genere una desvalorización en el dólar. Así que depende de muchas situaciones, pero las probabilidades, las posibilidades están ahí. Bueno, pues además muy preocupante el escenario para uno como ciudadano normal, pues sin ser inversionista. Evidentemente viajes a países como Estados Unidos o en general a países en los que tengamos que pagar en dólares se van a encarecer. También, por supuesto, los productos importados. ¿Qué opciones tenemos como consumidores normales para cuidar el bolsillo?
Bueno, es una gran pregunta, también muy difícil de responder, pero tal vez el primer mensaje aquí es que nos tenemos que acostumbrar a vivir con un dólar caro. Así no siga subiendo, así no llegue a los 4.000 pesos, sí el dólar va a estar fuerte por mucho tiempo según las expectativas y las encuestas que actualmente conocemos de los analistas, inclusive aquellos que son consultados por el Banco de la República. Esa es la primera recomendación, aprender a vivir, aprender a convivir con un dólar caro. Segundo, si ya usted tiene planeado un viaje al exterior, pues hombre, no se limite, dese ese gusto, pero trate de ajustar sus costos. Si por ejemplo quería quedarse, no sé, 8 días en Estados Unidos, pues trate de rebajar el tiempo de su viaje a 7, a 6 días. Si había cotizado un hotel donde le cobraban tal tarifa por noche, trate de buscar otro hotel donde sea un poco más barato, así ajusta sus costos y de todas formas se da sus gusticos. En cuanto a viajes, pues hay una gran alternativa y es el turismo nacional. Si usted ve que definitivamente con esta trepada histórica del dólar ya por encima de los 3.500 pesos y es imposible viajar al exterior, pues hay muchas opciones dentro de Colombia para de todas formas seguir disfrutando la vida. Ya para comprar productos, trate de mirar si ese producto que usted quiere traer del exterior lo produce la industria nacional. Podría salir un poco más barato, aunque esto también depende de muchas cosas, porque para producir en Colombia también tenemos que traer insumos desde el exterior, así que los productos nacionales podrían también encarecerse o estarían ya encareciéndose bastante. Y hay algunas otras recomendaciones para los que tienen deudas en dólares, por ejemplo, los que compran a través de sus tarjetas de crédito, pues hombre, no se asusten y no vayan a pagar todo de una vez porque estarían liquidando el dólar o les estarían cobrando el dólar más caro de la historia. Estén muy pendientes del movimiento día a día, del comportamiento día a día de la divisa, porque los activos en los mercados no siempre suben en línea recta. Hay momentos en los que descansan, tienden a caer y entre un día y otro pueden aprovechar ustedes para hacer pagos paulatinos de sus deudas en dólares. Son muchas recomendaciones, pero principalmente acostumbrarnos a vivir con una divisa muy fuerte. Acostumbrarnos con esa visa y viajes nacionales. ¿Usted va a viajar en la semana de receso, Margarita? Claro, viajamos nacional. Vamos a cambiar los parques de Orlando y Magic Kingdom y toda esa cosa por nuestros parques. Acá tenemos opciones en el Eje Cafetero, en Doradal, en todos lados, así que haremos turismo colombiano. Muy bien. Y otro truco le doy. Una opción es viajar en carro, ¿no? Porque también los tiquetes aéreos están carísimos. Sí, señor. Tienen que ver con el dólar también. Hay que buscar opciones y tenemos que buscar opciones. La última pregunta, Víctor, la que le hago siempre aquí en los pasillos de Caracol, porque pues casi todos tenemos unos dolaritos guardados. En mi caso son como 10 en la billetera. Pero, ¿qué nos recomienda? ¿Comprar dólares, vender si tenemos algunos ahorrados o guardarlos? Otra pregunta muy difícil porque depende de lo que vaya a ocurrir con algo que no sabemos. No sabemos si sigue para arriba, si da la vuelta y el dólar echa para abajo. Pero mire, en este momento si por ejemplo usted piensa viajar al exterior, trate de llevar el mayor número de dólares posibles en físico, en efectivo, porque si usted va a una casa de cambio, inclusive lo están vendiendo por debajo de los 3.300 pesos al dólar y ahí se ahorra unos pesitos. No pase tanto la tarjeta de crédito en el exterior porque el banco sí lo está liquidando casi a 3.500, inclusive a un precio superior. Así que trate de llevar en lo posible el mayor número de dólares físicos, dólares comprados en una casa de cambio. Hay personas que tienen ahorros en dólares, de pronto vienen de un viaje y les sobraron algunas divisas, algunos dólares. Si usted no tiene la necesidad de cambiar eso a peso colombiano y de pronto tienen que hacer otro viaje en unos meses, pues hombre, no venda esos dólares porque qué tal que siga subiendo. Ahora, si usted tiene la necesidad, necesita una plata con urgencia y tiene unos dólares ahí guardados, pues ¿qué puede hacer? Vaya y véndalos. De todas formas, va a recibir en este momento, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas, pero va a recibir, le van a pagar por esos dólares el precio más alto de la historia. Y hay una recomendación también bastante interesante para aquellas personas que quieren comprar dólares en este momento. Pregunten en la oficina, en la empresa donde trabajan, porque muchos de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, tal vez tienen excedentes, tal vez tienen algún ahorro en dólares, algo que les haya sobrado de algún viaje y es posible que se lo vendan a usted a un precio más barato inclusive que la casa de cambio. Son algunas recomendaciones, pero sobre todo
pendientes de las noticias, de la guerra comercial, tratar de acostumbrarnos a vivir con un dólar caro, de ajustar un poco nuestros costos y bueno, de estar pendientes de todas las noticias que aquí seguiremos comentando. Muchas gracias, Víctor. Seguiremos muy pendientes de sus indicadores en Noticias Caracol. Y también otro truquito, nada de compras online en dólares. Uy, no, por claro. estos días. Por estos días hay que aguantarse. Compre nacional. Es momento de hacer una nueva pausa, Margarita, pero ya volvemos para hablar de un tema que también nos interesa mucho. El decreto del gobierno que cambió algunas normas para el uso de las cesantías. Seguimos en sala de prensa. Margarita, le hago una pregunta también del tema economía familiar. ¿Usted ya tiene asegurada la educación de sus dos hijos a futuro? ¿La universidad ya están ahorrando, ya están haciendo algo para asegurar eso, que es también bien costoso? Gracias a Dios, sí. Ya tenemos seguros educativos, los estamos pagando obviamente, pero yo creo que cuando uno tiene hijos eso es lo primero que, bueno, no lo primero, pero de las cosas más importantes que tiene que pensar. Sí, porque es bastante costoso, puede resultar la educación superior, por ejemplo. Pues por eso tocamos el tema, porque el presidente Duque presentó un nuevo decreto para que los trabajadores colombianos puedan retirar sus cesantías y puedan prepagar la educación de sus hijos. Por eso estamos con Andrés Felipe Uribe Medina, es el viceministro de Empleo y Pensiones. Viceministro, ¿qué diferencia hay? Porque esto ya lo podemos hacer, digamos que se puede pagar el semestre de la universidad con algo de las cesantías, pero entonces, ¿qué diferencia hay con este nuevo decreto? ¿Qué vamos a poder hacer ahora? Hasta ahora era posible usar los recursos de cesantías para pagar matrículas, para pagar obligaciones ya adquiridas para la educación de los hijos. Este nuevo mecanismo que se ha introducido lo introdujo el presidente Iván Duque cuando era senador de la República. Ahora lo reglamenta su gobierno y lo que le permite a las personas, a los trabajadores, es pagar por anticipado, empezar a ahorrar por anticipado para la educación superior de sus hijos. Viceministro, entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiarios de esta nueva norma? Los potenciales beneficiados son los trabajadores colombianos que tienen ahorro en cesantías que hoy por hoy superan los 9 millones de personas. Más de 3/4 partes de estas personas se encuentran en fondos privados y alrededor de 1.8 millones de personas tienen sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Y cómo se controlará que el dinero sí se termine destinando a eso, a la educación de los hijos? Es decir, que luego no se retire del seguro educativo, del fondo de ahorro, porque sabemos que eso está ocurriendo muchas veces. Alguien dice, no, esto es para arreglos en la casa, para comprar vivienda, y lo que hacen es usarlos en otras cosas y ahí se va la cesantía. ¿Cómo van a ser los controles, viceministro? Un mecanismo que nos va a ayudar a que los recursos se usen en la finalidad para la que están predestinados. Lo comprende el giro directo desde los fondos de cesantías, ya sean privados o ya sea el fondo del ahorro, hacia las entidades que van a manejar el ahorro programado al que quieran acceder los trabajadores. ¿Y qué otros cambios sobre el manejo de las cesantías están previstos en este decreto? Aparte de estas nuevas modalidades de ahorro programado y seguro educativo, el decreto recoge varias normas dispersas que se encontraban en diferentes normativas en cuanto al retiro de cesantías, como el uso para vivienda, el uso para otras modalidades de educación, el uso para las personas que deben retirarse de su trabajo por ser llamadas al servicio militar. Todas estas normas se han juntado ahora en un solo decreto. Viceministro, muchas gracias y vamos a ver pues cómo empieza a operar esto, porque definitivamente sí es una buena opción, en teoría es una muy buena opción para poder programar, pues usted ya está ahorrando, pero hay mucha gente que no logra ese ahorro durante la vida y pues bueno, las cesantías podrían ser una buena opción. Y es como incentivar el inicio del prepago, o sea, es como un estímulo, digamos, para empezar a pensar cuota inicial ahí en para prepagar, el ahorro. exacto. Y pues asegurar la Como en cambiar la práctica. Exacto. Bueno, vamos a ver cómo funciona, seguiremos también muy pendientes de cómo empieza esto a funcionar. Y así llegamos al final de Sala de Prensa por hoy, Margarita. Sí, Germán, a ustedes los esperamos mañana con más temas para pensar un poquito más a fondo.